La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Axel Amarillas, economista. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Axel, y por comentarnos sobre esta situación del empleo formal que se desploma en el 88% en mayo, aunque el propio dirigente del Seguro Social, Eso Robledo, ha dicho que, bueno, en comparación con los sexenios anteriores, el comportamiento del empleo en este sexenio, pues en lo que va de estos meses del sexenio, ha sido superior al manifiesto en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo entender las cifras sin que estas cifras estén sujetas a una interpretación ideológica partidaria, sino que realmente sean el dato duro que necesitamos para saber dónde estamos parados en el tema de la economía? Bueno, ¿qué tal, Marcela? Muy buenos días a ustedes ahí en el estudio de la auditoría de la Comarca Lagunera. Sí, la verdad es que el manejo de las cifras de este gobierno ha dejado mucho que desear, porque al final todo se limita a este aspecto de yo tengo otros datos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bastante complicado porque las cifras finalmente van a mostrar la tendencia estadística de los datos, y como vemos la tendencia del empleo pues nos está diciendo o nos confirma más bien que la actividad económica se está desacelerando. Aquí el detalle es, bueno, cómo el gobierno, lejos de tomar en cuenta esa información y de hacer algo al respecto, sigue manejando esta tendencia de yo tengo otros datos. El problema está en que yo tengo otros datos, pues esos datos básicamente no existen, o al menos no le sirven a los potenciales inversionistas o potenciales generadores de empleo, que son los que van a terminar modificando esta tendencia en las cifras de desempleo. Y al final, bueno, lo que estamos viendo es que esta tendencia de un menor crecimiento económico se está confirmando con la desaceleración de creación de empleo, y así conforme vayan llegando las cifras del segundo trimestre del 2019, vamos a ir confirmando que la actividad económica se está contrayendo o se está estancando, al menos ahorita en este segundo trimestre. Uh-huh. Sí, porque de hecho hoy hay información donde se anuncian nuevos recortes en el pronóstico de crecimiento, y para la economía mexicana en este año a 1.2 desde el 1.3 previo, según una encuesta de Citibanamex. O sea, puntito a puntito, pero vamos decreciendo en expectativa del crecimiento económico. Sí, de hecho ese dato de Citibanamex también es bastante alarmante, porque digamos, durante la mayor parte del sexenio de Peña Nieto, nos quejamos de un crecimiento constante del 2%. El problema es que en el primer año que va a ser de López Obrador, vamos, al menos por ejemplo en esta actualización de Citibanamex, vemos que estamos esperando algo menor al 1%. Y si uno revisa las cifras o la tendencia que se espera para el 2020 y el 2021, todavía se ven cifras debajo del 2%. Uh-huh. Es decir, vamos a tener un crecimiento menor al que tuvimos el sexenio anterior, al menos en los primeros 3 años de gobierno, y aún así el gobierno federal sigue insistiendo en que vamos a crecer al 4% anual, que es donde ya no coincide la realidad de las cifras con el discurso político que se ha manejado hasta el momento. Exacto, exactamente. Y entonces, ¿qué factores han sido los que han influido para que estemos en este momento de la economía? Aunque luego dicen, hombre, la economía no solamente está bien, está muy bien. Basta ver la paridad peso-dólar. Y entonces pareciera que todos los centramos ahí. Sí, a veces parecería que el tipo de cambio es el único indicador económico que nos interesa, ¿no? Pero realmente no, o sea, el tipo de cambio ha estado fluctuando, ha estado reaccionando pues básicamente a la guerra comercial que tiene Estados Unidos con todo el mundo, básicamente con China, y específicamente el tipo de cambio peso-dólar cuando se tocan temas con respecto a una posible guerra comercial con México. No refleja el sentir o el estado actual de la economía nacional, porque si bien estamos en un contexto de una economía internacional que pues cada vez se ve menor ritmo de comercio internacional por estas nuevas políticas proteccionistas de la mayoría de los gobiernos,
estamos aparte sumergidos en una especie de incertidumbre nacional donde los posibles inversionistas que pudieran llegar a venir pues no ven a México como un lugar seguro para invertir, al menos por el momento, porque estamos llenos de esa incertidumbre de que un día podemos proteger a lo mejor el interés del capital privado y al día siguiente podemos privilegiar al interés del migrante. Aun y cuando lo que dijiste el primer día, digamos, no relacionado con lo que está en el segundo, no das esa certidumbre que necesitas para que la inversión llegue en un mundo que actualmente pues vemos que las cifras de comercio internacional, pues lejos de avisorar una mejora en la actividad económica internacional, más bien vemos que posiblemente estemos ante un escenario de una crisis económica mundial, donde la estructura de la economía nacional, lejos de ser un paliativo, aparentemente va a agravarla para el caso de México. Ajá, dos cosas, Axel. Por una parte, la polémica, y seguramente habrá más ruido al respecto cuando se ha informado ya sobre esta inversión que habrá el gobierno mexicano en El Salvador de $100 millones. Va a entregar 30 y luego va a entregar más para cultivos y para generación de empleos. Y como si esto fuera bueno para la economía del país. Nosotros apuntábamos en un principio que a lo mejor es de eso que no supimos que se había pactado con el gobierno de Estados Unidos, eso que no nos enteramos, pero que dicen que había letras chiquitas que nadie ha leído todavía. ¿Cómo ves esto? Y si realmente, $100 millones para un país parecieran pocos, pero para un país tan depauperado, donde hay 52 millones de pobres, pues $100 millones significan algo, ¿no? Sí, definitivamente, vamos, a un país del tamaño de cualquier economía centroamericana, $100 millones representan una gran ayuda, una gran inversión, como se quiera ver. Sin embargo, lo que yo pienso que está intentando hacer López Obrador es, de cierta manera, empezar a fortalecerse en términos de política exterior con los países de Centroamérica, de tal forma que en algún momento se puedan funcionar, pueda utilizar esa relación para negociar en esta relación bilateral rígida que se está yendo con Estados Unidos y concretamente con Donald Trump. Uh-huh. Aún así, yo pensaría que pues siempre tenemos estos claroscuros de por qué te pones a ayudar a un vecino que, si bien no tiene las mismas condiciones económicas que tú, pero ¿para qué lo ayudas si realmente tú estás teniendo un problema o se está viendo que estás empezando a tener un problema adentro de tu propia casa, ¿no? Pues sí, porque luego diría el dicho, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ahora, es lo otro que te quería preguntar. ¿Se ha informado ya que el presidente está convocando a una reunión en el Zócalo el 1 de julio para informar los avances de su gobierno? Y entre las cosas que se han dicho es que en materia económica, en ese día, le va a contestar a los expertos al conservadurismo porque hay datos que se esconden. Realmente, en la economía nacional, ¿puede haber algo que se esconda, que nada más sepa el presidente y que el resto del país no sepa? En cifras oficiales, no. Ahora, también recordemos que las cifras oficiales siempre van a traer un retraso. Las cifras del segundo trimestre del año, pues las vamos a conocer cuando estemos en el tercer trimestre. Entonces, si pudiera llegar a existir a lo mejor un cambio de tendencia que en este caso que el gobierno federal pueda llegar a prever con sus datos previos de montos de inversión, de montos de generación de empleo, de apertura de empresas. Pero aquí el detalle está en que, esas cifras pueden llegar a suceder o no suceder. Al final, los datos duros de la actividad económica son los que te van a decir si efectivamente estás haciendo bien las cosas o no. Que hasta el momento, pues lo que estamos viendo es una contracción consistente en comparación con el año pasado, y que la tendencia estadística sugiere que va a seguir al menos al menos durante este primer año y principios del segundo año, que es una tendencia cíclica que se presenta cada inicio de sexenio. Aquí el detalle está en que, al menos en el contexto económico internacional actual, pues tenemos una economía de Estados Unidos que ha estado creciendo a las mayores tasas de los últimos años,
Y esa tendencia siempre se relacionaba con una mayor cifra de crecimiento económico para la economía mexicana, y ahorita no lo estamos viendo. Quiere decir que México es la estructura económica de México es la que tiene el problema al interior por no reflejar ese mayor crecimiento en función de su principal socio comercial, como siempre lo habíamos estado viendo. ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días. Saludos a Manuel Cerrato. Hablando justamente de la relación bilateral con Estados Unidos, bueno, estas últimas declaraciones de Donald Trump de que México está haciendo un buen trabajo. En estos días México se ha comportado como un amigo por el tema de las políticas migratorias, por mandar 6,000 elementos de la Guardia Nacional, pero, bueno, hizo el recordatorio de que está latente todavía, de que si México se relaja en estas medidas, pues sigue el riesgo o el aviso de que ahí está lo de los aranceles. Justo ayer el Senado mexicano ratifica el TEMEC, es decir, este discurso de Trump pues es todo menos un libre comercio, ¿no?, entre ambos países. ¿Qué expectativas pudiéramos tener del TEMEC ante todo este discurso? Sí, fíjate que desgraciadamente la política estadounidense va a influir mucho en este proceso de la renovación del que ahora se va a llamar TEMEC, porque digamos que los diferentes sectores económicos veían a este nuevo acuerdo como una especie de chaleco antibalas ante los posibles ataques de una guerra comercial con respecto a Estados Unidos. Pero con lo que vimos en los últimos meses, realmente vemos que aun y cuando exista el TEMEC y se ratifique en los tres países y se ponga de inicio su implementación, podemos estar o vamos a seguir siendo un posible blanco de ataque por parte del presidente de Estados Unidos, porque al final él lo que está haciendo es hablarle a su electorado. La forma en la cual reaccionó el gobierno de México a este primer ataque realmente nos previene de que van a seguir esos ataques porque le funcionó. Al final el que salió fortalecido fue él, más que el propio gobierno mexicano. Sí, al final de cuentas está en plena campaña de reelección. Sí, exactamente, y al final esa reelección depende mucho del electorado que al final votó por esas políticas que él promovió durante su primera campaña, que era el vecino, en este caso del sur, de México, sí, nos está robando el empleo, nos está robando las oportunidades de inversión, y adicionalmente nos está mandando gente que no es la mejor preparada para estar en este país. Entonces, ahí esa mezcla nos habla y más con el temperamento de Donald Trump, nos habla de que vamos a seguir siendo blanco de sus ataques. Bien. Axel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tu comentario en relación a la economía del país. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Hasta luego. Claro que sí. Luego. Axel Amarillas, economista, estuvo con nosotros.